no sé si hacer unas presentaciones porque creo que no hace mucha falta. Creo que aquí más o menos nos vamos conociendo todos y todas. Así que creo que lo suyo es que empieces tú, como en el libro empieza el prólogo de Yayo. Luego seguiré yo y Jorge hará el honor de cierre. Vale. ¿Os importa si me quito la mascarilla? Vale, mientras hablo. Porque si no... Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, y lo primero que querría agradecer es haber tenido la posibilidad de hacer este prólogo. Así que quiero agradecer a Juan y a Antonio, bueno, pues que me lo propusieran, ¿no? Para mí, prologar el libro que ellos hacían, y encima teniendo a Jorge, que es una persona a la que admiro y quiero muchísimo y conozco desde hace mucho tiempo, en el epílogo, pues será un verdadero regalo, ¿no? O sea, que lo primero es el agradecimiento. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento, el libro se titula El otoño de la civilización, ¿no? Y es un momento, bueno, pues que está marcado, digamos, por una dinámica, por la expresión brutal de una dinámica de guerra contra la vida, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Una guerra que es una guerra contra la naturaleza, una guerra contra esa trama de la vida de la que formamos parte, inevitablemente. Una guerra también contra las condiciones de vida y los derechos de las personas, porque en el momento en el que estamos ahora, cuanto más se tira, cuanto más se tensan las costuras de la propia trama de la vida, cuanto más se profundiza en la situación de translimitación en la que estamos, lo que sucede es que más gente sufre. Más gente sufre precariedad, más gente está azotada por dinámicas de guerras a veces formales, como la que tenemos ahora mismo. Llamo guerra formal a la que media por la invasión, digamos, del ejército de un país que entra en otro, y guerras también informales, que son las que perpetran desde hace un montón de tiempo, pues por ejemplo, empresas de corte transnacional, cuando llegan a los territorios, los esquilman, los saquean y siguen profundizando una dinámica extractiva que en este momento ya, digamos, pues es como exprimir como un limón las últimas gotas de vida que le quedan a la tierra y fuerzan la expulsión de montones de personas, ¿no? Y es también una guerra contra los vínculos y las relaciones. Esos vínculos y esas relaciones que son absolutamente imprescindibles para que la vida humana, en general la vida, se pueda sostener. Vínculos y relaciones con el resto del mundo vivo, con esa densa red formada por agua, tierra, plantas, aire, que es esa trama de la vida de la que formamos, insisto, parte, inevitablemente. Y ruptura también de vínculos entre personas, ¿no? Vínculos de solidaridad, vínculos de cuidados, donde tenemos que recordar, ayer fue 8 de marzo, que mayoritariamente mujeres son quienes se ocupan de estar sosteniendo en este momento la vida en un modelo que ataca la propia vida. Es el resultado, digamos, del... Si está grabando, por eso no podemos usar el micrófono. ¿Que hable más alto? Sí, vale. Para que te oigan un poquito más. Vale, pues lo intento. Digo que que ayer también, que era 8 de marzo, tenemos que recordar que el fruto de todo esto es una forma de organizar la vida en común que se da un encontronazo con la forma en la que la vida se sostiene, ¿no? Y es el fruto de una sociedad que desde luego es capitalista, pero que también, incluso antes, cronológicamente, de ser capitalista, es una sociedad patriarcal, ¿no? Yo estos días me estaba llamando enormemente la atención de cómo en Ucrania, por ejemplo, se aconseja que las niñas y las niñas, los niños y los mayores salgan con las mujeres del país, es decir, con una tarea de expulsión, donde son mujeres quienes tienen que velar por la vida de quienes son más vulnerables, en un proceso durísimo de expulsión de tu país. Pero yo ayer no podía dejar de acordarme de todos aquellos hombres que, por el hecho de serlo, por el hecho de haber nacido hombres, están obligados a coger armas, quieran o no, ¿no? Y son carne de cañón, son, digamos, la barricada que permite blindar o sostener o proteger los privilegios de las élites de sus países y de fuera de sus países, ¿no? Por tanto, existe también esa guerra contra los vínculos y las relaciones, ¿no? Son mucho ya las cosas que estamos viendo y que evidencian el momento en el que estamos. O sea, anteriormente, bueno, vino la burbuja de la explotación, la explosión de la burbuja inmobiliaria con una gran crisis, no habíamos salido de ella
todavía y llegó la pandemia, que sabéis, hemos aprendido durante el periodo de la pandemia que estaba también muy relacionada, entre otras cosas, con la pérdida de biodiversidad. Cuando parece que estamos saliendo, o parecía que se empezaba a salir de la pandemia, llega un conflicto como el que tenemos ahora, y en el corazón de todas esas situaciones lo que está es una dinámica de translimitación. No digo que sea la única causa, pero es la causa desde mi punto de vista central de todas estas translimitaciones y de las cuestiones que abordan Juan Bordera y Antonio Turiel en el libro que tenemos aquí, ¿no? Fundamentalmente ellos se centran a lo largo del libro en el binomio energía-clima, dos cosas que yo creo que no pueden estar separadas, ¿no? Por un lado, una crisis climática, un cambio climático desbocado y desatado, que lo que hace es cambiar las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Y que es como la especie de una crónica anunciada. Es decir, este año se cumple el 50 aniversario del informe Meadows sobre los límites al crecimiento, que ya adelantaba hace 50 años, proyectaba muchas de estas cuestiones. Y no es que en estos 50 años no se haya hablado de ello. Hubo una revisión en el 92, otra en 2004. Los informes que han ido saliendo desde el ámbito científico han ido proyectando cada año digamos, cómo la situación se iba agravando y cómo se desencadenaban además mecanismos de realimentación positiva que ya resultaba tremendamente difícil de acotar, ¿no? En mi opinión, no deja de ser significativo que un grupo de científicos y científicas del IPCC filtraran los datos del informe, no fiándose de lo que podía pasar cuando los datos del informe llegaran pues a los gobiernos y a los intereses económicos, que iba a salir de allí, ¿no? Que la ciencia, o desde el ámbito de la ciencia, haya que filtrar la información científica porque no te fías de que quienes te gobiernan, no digamos ya los intereses económicos, vayan a ocultarlo, no deja de ser más que la expresión, digamos, de una crisis de civilización profunda y la expresión de un modelo en el que vivimos donde en realidad a muchas de las personas que gobiernan le importa un carajo lo que le pase a la mayor parte de la gente, ¿no? Y lo que esté sucediendo, ¿no? Aborda también el libro todas las cuestiones que tienen que ver con la crisis de energía y de materiales. Una crisis de energía y de materiales que viene siendo cada vez más evidente, es decir, por el declive, la superación, digamos, de los picos de todos los petróleos, pero también los picos del carbón, según los datos que manejes, el momento de proximidad o incluso ya sobrepasamiento del pico de extracción de gas natural. Y por otro lado, digamos, la extracción de unas cantidades ingentes de materiales de la corteza de la tierra, minerales, que se quieren utilizar. Lo mismo para hacer una transición a las renovables, que promete ser la solución a todos los problemas que tenemos. Lo mismo, cambiar el coche motor de combustión al coche eléctrico, y también quieren ser utilizados para ampliar la economía digital. La situación que tenemos por delante es que cuando miramos los datos que dan incluso muchas veces los propios sectores de la industria energética y desde luego los de las personas como Alicia Valero o Antonio Valero, que llevan años trabajando en estas cuestiones, cuando miras esos datos con todo lo que la industria promete hacer, digamos que las cuentas no salen. O salen si el beneficio es solamente para pequeños sectores de privilegio que, apoyados o protegidos por el poder económico, el poder político y el poder militar, aspiran a tener temporalmente una forma de vida que es implanteable, inescalable e inextendible al conjunto de la gente, ¿no? A costa de que cada vez más gente quede fuera. Creo que en ese marco, no es el único, pero hay que ver también el conflicto militar que tenemos ahora mismo en Europa. Es decir, Rusia, un país gobernado por un señor ultraderechista, por un señor imperialista, por un señor que tremendamente violento y belicista, invade un país como Ucrania, gobernado por un señor que tampoco se queda atrás en muchas de estas dinámicas, ¿no? Y lo que nos encontramos es que, paradójicamente, Rusia y Ucrania en este momento eran las puertas de entrada, digamos, Ucrania decían el granero de Europa, producción de cereales, pero son los lugares también de producción de fertilizantes, de extracción de una gran cantidad de minerales y la parte de entrada de una parte importante de gas natural, ¿no? Eso explica, desde mi punto de vista, por qué
la Unión Europea mueve los pompones y dice que ha metido unas sanciones tremendas, pero que va a seguir comprando el gas, que por cierto, gas natural y uranio para la energía nuclear, que se han apresurado a decir que hasta el 2024 van a ser verdes, ¿no? Es decir, o sea, quiero decir que el planteamiento, y a mí lo que me pone un poco de los nervios es cómo ese planteamiento se hace bajo los discursos de lo verde, bajo los discursos de lo políticamente correcto o bajo los discursos de los derechos humanos, ¿no? Cuando estábamos viendo hace apenas 3 o 4 días bajar de la bahía de Melilla a unas cuantas personas y ser recibidas, como decía Marlaska, con una gran proporcionalidad, exactamente una proporción de 7-1, ¿no? Por la policía que les pateaba y les pegaba de una forma tremenda, ¿no? Yo creo que estamos en ese marco, y ese marco es un marco, en mi opinión, de verdadera podredumbre, digamos, de sentido de vida y de verdadera podredumbre económica y vital, ¿no? Esta Ursula von der Leyen se reunía con Pedro Sánchez y de repente aparecían en todos los medios que, bueno, que la solución podía ser las regasificadoras que están en España, ¿no? Y los periódicos era alucinante porque venían a plantear, es un gran momento para España porque el gas natural de España puede ser el que abastezca, el que vaya a abastecer, y dices, pero ¿qué gas natural de España? Si viene de Argel, ¿no? Es decir, sí, o sea, quiero decir que hay todo un discurso del pensamiento mágico, de la tecnolatría y de la ocultación permanente. Por eso me parece tan importante el libro que han hecho y la colección de artículos y el trabajo que están haciendo Juan Bordera y Antonio Turiel, ¿no? Porque yo estoy muy de acuerdo en que solamente los datos no cambian los corazones, ni las pasiones, ni las voluntades probablemente. Pero si no hay datos, si no hay información, si no hay quien diga las cosas, desde luego no hay opción posible a no seguir profundizando el hoyo en el que estamos metidos y metidas. Por tanto, necesitamos que se digan las cosas con claridad, que se digan las cosas con certeza y que luego nos preocupemos también para ver cómo podemos acompañar emocionalmente los descubrimientos que mucha gente va haciendo cuando descubre que la promesa del progreso, que la promesa del desarrollo en realidad era deterioro ecológico y abandono y destrucción de muchas formas de vida, ¿no? Me parece que el trabajo es absolutamente fundamental y creo que el epílogo que hace Jorge complementa el libro tremendamente, ¿no? Yo en el prólogo que hice lo que venía planteando es que creo que tenemos que seguir incansablemente tratando de disputar la hegemonía cultural de forma clara, por más imposible y difícil que parezca, ¿no? Yo no soy ingenua y no creo que vayamos a conseguir un cambio en la gobernanza mundial que de repente lo cambie todo, pero si quienes nos gobiernan no se ocupan de nosotros y nosotras, tendremos que intentar ir construyendo trincheras, ir construyendo espacios desde donde poder resistir y poder generar vida que siga siendo significativa, aun en estos momentos de profunda hostilidad, en estos momentos de dificultad, ¿no? Y por eso terminaba mi prólogo planteando que el otoño es una estación maravillosa, es una estación preciosa, y que la caída de las hojas de los árboles no presagian en modo alguno la muerte en la naturaleza, sino que es el inicio del descanso que tiene el invierno, que es el que permite coger fuerzas y respirar para que la vida pueda surgir y pueda rebrotar en la primavera, ¿no? Y creo que nos toca mucho hacer eso, ¿no? Creo que hay que trabajarlo, insisto, incansablemente. Yo siempre he sido totalmente contraria a algunos planteamientos que se hacen a veces desde la política, compañeros y compañeras a las que yo quiero muchísimo, que dicen que de esto es mejor no hablar, que le contemos a la gente cuánto va a dejar de pagar en la factura de la luz, que eso es lo que le importa, ¿no? Y me parece que es tratar de una forma absolutamente elitista y mirar muy por encima del hombro a la gente, como si quienes tienen hijos e hijas, quienes tienen nietos y nietas no fueran capaces de en un momento determinado mirar, preocuparse por quienes tienen alrededor y quizás
organizarse para hacer las cosas de otro modo, ¿no? Termino lo que yo quería decir diciendo que yo además agradezco especialmente a las personas que escriben en este libro, ¿no? En el caso de Antonio Turiel y de Jorge, porque llevan haciendo este trabajo de forma incansable. Ahora a Turiel le tenemos, es una tweet star y una estrella mediática, ¿no? Pero ha pasado muchos años en el dique seco, por no hablar de Jorge. Son personas que quizás hubieran podido tener otras carreras universitarias más exitosas desde el punto de vista del concepto habitual de éxito, ¿no? Son personas que hubieran podido ahorrarse momentos amargos en donde el comentario general no era el de ser personas que ponen los datos encima de la mesa, sino que el comentario general era el de ser catastrofistas, el de ser cenizos, el de ser personas que de alguna manera robaban la alegría, digamos, que podía haber en la sociedad, ¿no? Yo siempre he respetado muchísimo el trabajo que hacen porque, entre otras cosas, porque creo que hay una alegría que es infantilizadora, que es la alegría de mirar hacia otro lado, la alegría de creerte con una suerte de tecnolatría o pensamiento mágico que alguien resolverá los problemas, ¿no? Y creo que ahora mismo el gran reto es pensar, no sé si desde la alegría, sino desde el compromiso, desde el apoyo mutuo, desde el amor, entendido como la radical conciencia y voluntad de intentar hacernos cargo unos de otros. Creo que es imprescindible hacerlo mirando esto, ¿no? Y Juan se ha incorporado más recientemente pero lo ha hecho de la mano de un movimiento que es Extinction Rebellion, que junto con Fridays for Future, desde mi punto de vista, es de lo mejor que le ha pasado al movimiento ecologista desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que además el trabajo que desde entonces ha hecho de divulgación en el noble sentido de la palabra divulgación, que es el intentar hacer próximos y entendibles conceptos que muchas veces quedan alejados y que son asequibles solamente para personas que conocieran determinadas terminologías o conocieran palabras. Me parece que es también un trabajo impagable, ¿no? Y por eso, pues termino de nuevo otra vez dando las gracias, animándoos a que leáis el libro, yo creo, y que lo compartáis todo lo que podáis. Yo creo que es un libro que se entiende bien, es un libro que da, ya os aviso, un poquito de yuyu en algunos momentos, pero que lo hagamos y lo leamos y lo compartamos desde el punto de vista de quienes imitan lo que han hecho nuestros jóvenes de 12, 13, 14 y 15 años en esta sociedad, que ha sido el de salir a la calle exigiendo la verdad y el de decir que no quieren vivir en la cornisa, que no quieren que su vida esté confinada, digamos, en una cornisa. No dejarles solos en la cornisa, creo que es un compromiso y es una obligación que tenemos las generaciones que somos un poco más mayores, ¿no? Y por tanto, creo que a veces hay que pasar un poco de mal rato para sentir y que te brote la gana de darle la mano a quienes tienes alrededor para intentar cambiar las cosas, ¿no? Y pues muchas gracias. Yo empiezo dando gracias porque, para mí es un lujazo tener a dos personas que ya me han regalado un prólogo y un epílogo maravillosos, pero que encima ahora participan de este encuentro. Que yo voy a intentar ser muy breve para que podamos luego entrar a debatir y poner a funcionar ahí la inteligencia colectiva, a ver qué se nos ocurre para gestionar este otoño de la civilización. Que resumiendo un poco, lo primero que quizá habría que comentar es de dónde sale la idea. Es decir, un día hablando por WhatsApp, Antonio y yo, después del tema de las filtraciones, ya se nos ocurrió un poco la idea esta de que otoño, en el inglés estadounidense, tiene un doble juego de a la vez es otoño, a la vez es caída. Y un poco esa es la bifurcación, esa es la disyuntiva en la que está nuestra civilización. Es decir, o asumimos los límites, las estaciones y un poco la adaptación a un escenario que no va a negociar, o lo que nos queda por hacer es caer. Y en cualquier caso probablemente habrá que caer,
Pero la cuestión es que si lo planificamos, hacemos un aterrizaje de emergencia, esa caída puede ser podemos disfrutar incluso una parte de esa caída. Si no, la otra opción es lo que se ha venido llamando colapso, que ahí sí que, no creo que sea tan divertida. Y de alguna manera, además, el tema del nombre también era un poco porque, hablando con Antonio, hay un poema que yo escribí una vez, hablando de estas historias, antes del artículo, y era un poco como que la civilización es la locomotora de la historia, que siempre se ha llamado un poco, ¿no?, nuestra civilización moderna, va tan rápido que nos hemos quedado sin estaciones. Y de alguna manera, pues vamos tan rápido que queremos piñas de 12 meses al año de Costa Rica y queremos como vencer al calor y al frío O sea, tenemos como una especie de omnipotencia contra las estaciones que lo que está haciendo es cargarse las estaciones. Y entonces es un poco es lo que nos hizo un poco pensar y darnos cuenta de que quizá era un concepto del otoño amable para explicar esto del decrecimiento y que la receta está clara. Es decir, si tiramos hacia el decrecimiento ordenado, planificado, hay que buscar la receta del principio de suficiencia, del principio de precaución, de basarnos en asumir los límites que están ahí, y si no lo hacemos, pues obviamente la otra alternativa ya sabemos todos y todas cuál es, que es colapso, ecofascismo, todas sus diversas variantes, ¿no? Y otra metáfora que también usamos en el prefacio del libro es el tema de Dorian Gray, que de alguna manera es un poco algo que yo creo que ejemplifica muy bien la civilización que tenemos ahora mismo. Y es, nos vendemos una eterna juventud en la publicidad, en la moda, en los modelos a seguir, cuando la realidad es más bien que si miramos de verdad sin dudar, digamos, de lo que estamos viendo a nuestra civilización a la cara, lo que vamos a ver es más bien un anciano postrado en una silla de ruedas con un gotero de petróleo que cada vez le queda menos petróleo, que está adicto a ese petróleo, que está adicto a las medicinas, que está generando resistencia a las bacterias porque se está chutando de antibióticos. Realmente nuestra civilización vista al detalle no es ni mucho menos lo que nos están contando, y está bien, yo creo, que reconocer esta situación, porque si no lo hacemos, obviamente el problema va a ser mucho peor, y los gobiernos lo que están haciendo es literalmente manipularnos a unos niveles, que es lo que ocurre es eso, que gente como Antonio Turiel o como vosotros dos, o bueno, yo a muchísima menor escala, pues nos vemos que nuestras oportunidades laborales menguan mucho porque no somos voces cómodas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo un programa de televisión, está aprobado por una televisión valenciana, autonómica, y llevo 4 años esperando esa financiación, que está aprobada, porque supuestamente igual en algún momento alguien debió ver el nombre y decir, uy, este igual no interesa que hable demasiado ahora mismo. Entonces, pues eso, tenemos una situación en la que a las voces, ¿no? Yo agradezco mucho también a la revista Contexto el apoyo que nos ha dado y la facilidad de contar lo que queríamos contar sin tener ningún tipo de control de contenidos, ¿no? Porque esto es algo que en los medios actuales es muy de agradecer. Y bueno, por hacer un poco un análisis de lo que hay en el libro, que ya más o menos yo creo que ya lo ha contado todo, pero voy a darle un pelín de algunas notas de color a algunas cosas. Creo que hay un término en concreto que es el negacionismo, que lo usamos para un poco decir esto de, no, ya no puedo negar el problema, pues ahora a ver cómo me forro con él, que es lo que están haciendo los grandes lobbies, los grandes fondos de inversión, y ahí hay que elaborar, ahí es donde apelo luego a la inteligencia colectiva en el debate, qué podemos hacer para evitar que esta transición verde y digital que nos quieren hacer tragar la piloten los mismos que han creado el problema y se beneficien los únicos, ellos, de esta situación. Porque realmente eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, el escenario que tenemos a corto plazo es ese, es una transición que de transición tiene poco y que de sostenible tiene menos, y que de verde tiene el color del barniz que le han puesto delante. Y entonces lo que tenemos que hacer, creo yo, en mi opinión, es apoyarnos, por ejemplo, en propuestas como la Asamblea Ciudadana por el Clima, que a mí me gustaría haceros una pregunta, y sé que aquí es un poco trampa porque hay unos cuantos y cuantas que son de Extinction Rebellion, con lo cual vosotras no respondáis. Pero el resto de personas, ¿sabéis que ahora mismo se está haciendo una Asamblea Ciudadana por el Clima que la ha patrocinado el Estado, pero la está escondiendo? O ni siquiera... O sea, ¿podéis levantar la mano a las personas que sepáis que se está haciendo una Asamblea por el Clima ahora mismo? Vale, tú también eres trampa porque ya nos has escuchado alguna vez decirlo. Y sí, vale, a ti te falta. 3 personas, ¿no? Es decir, y el otro día hice la misma pregunta en Barcelona, no sé cuánta gente seríamos, 70, 80, y había 4 personas. Es decir,
¿Por qué se está ocultando este proceso de Asamblea Ciudadana por el Clima y por qué se la ha hecho bastante deficientemente? Porque el partido político de turno, ahora es el PSOE y los pobres que los acompañan de vez en cuando, pero es que aunque si fuera el PP o Vox, sería obviamente mucho peor, no van a promocionar a la alternativa que viene a evidenciar que está podrido el sistema, que viene a relevar, ¿no? De alguna manera. No te digo que la Asamblea, no os digo que la Asamblea sea la panacea, pero podría poner control, podría poner en orden estos fondos Next Generation, podría usar una inteligencia colectiva, pues como funciona la Asamblea es 150 personas en Francia, 100 en España, elegidas por sorteo, asesoradas por expertos y expertas del máximo nivel. Por ejemplo, Fernando Valladares, una de las personas que escribe uno de los artículos con nosotros en el libro, el de las filtraciones, uno de los de las filtraciones. Es decir, esto podría ayudar muchísimo a al menos pilotar un poco mejor y sobre todo nos entrenaría para algo que vamos a tener que hacer, y es en un mundo que se va a desglobalizar, que se va a relocalizar la producción, quizá también hay que relocalizar la toma de decisiones políticas en organismos que permitan que, pues oye, las decisiones más importantes de la Comunidad Valenciana, del País Valencià, los decidan los habitantes del País Valencià. Y bueno, dos cosas más, bueno, no, unas pocas más, a ver. El decrecimiento. Yo creo que el decrecimiento hay una cosa que es obvia, y es que es lo que decía Víctor Hugo de no hay nada más peligroso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Bueno, pues este es el tiempo del decrecimiento, sin ninguna duda. Ya lo está sacando el New York Times en portada, lo ha sacado la revista Vogue, ha hecho un artículo sobre decrecimiento maravilloso, por cierto. El IPCC habla de decrecimiento. En este informe pasado, el lunes, se sacó el informe del Grupo 2, oficialmente. Menciona 27 veces la palabra decrecimiento en el informe, lo cual ya es en ese sentido es una pequeña revolución positiva. Está habiendo cada vez, pese a las censuras que tienen estos informes, que las tienen, está habiendo más valentía, y entonces hay una parte de esos mensajes, digamos, ¿no?, positivos, valientes, que sí que logran colarse. Y creo que es bueno, que podemos buscarle otras palabras, no hace falta llamarlo de crecimiento. Hay, por ejemplo, en América Latina le llaman buen vivir, porque ellos y ellas no tienen que decrecer tanto como tenemos que decrecer en Occidente. Y se puede buscar maneras muy sutiles, por ejemplo, Fernando Valladares lo llama desescalada económica. Pues oye, si así consigues que te hagan más caso según qué personajes, pues adelante, por supuesto. Y además hay que hacer una estrategia como muy, ¿no? Yo creo que hay que abordar la perspectiva de todos los frentes posibles, todo tipo de mensajes, sin caer a veces igual Jorge me critica luego esto, ¿no?, lo del marketing decrecentista, pero creo que es verdad que creo que hay que buscar algunas formas de cómo comunica el enemigo, entre comillas, porque están triunfando por algo. Y del tema de quizá lo que comentaba Miguel antes, ¿no? Quizá este es el tema más ilusionante, al menos para mí lo es, que es el tema de la rebelión científica. Yo lo primero que supe de este movimiento, obviamente, es que nos llegó el informe, la filtración. Y esto ya es, para mí, un punto y aparte, porque, bueno, que se dediquen a esto, los propios miembros del IPCC, ¿no? Algún autor, alguna autora del IPCC consiguió colarnos, ¿no?, este informe, el primer borrador, que iba a sufrir una serie de presiones, que este informe del Grupo 2 que se ha oficializado ahora ha cambiado, literalmente. La frase que se hizo viral de la vida en la Tierra puede superar un cambio climático catastrófico, la humanidad no. Esa frase no está en el informe del Grupo 2. Con lo cual, ya tenemos una prueba de que las censuras están ahí y de que probablemente el informe nuestro, el que filtramos desde Extinction Rebellion y Scientist Rebellion, que sale el 4 de abril, ese informe también sufrirá cambios. Pero esto está alimentando una verdadera propuesta, yo creo que transformadora, porque todos los movimientos de lucha por los derechos humanos han tenido una vanguardia de desobediencia civil. Las sufragistas para el movimiento feminista, las panteras negras para el movimiento de los derechos de los afroamericanos. Quizá que la comunidad científica dé un paso adelante, se quite las batas o se las ponga para hacer desobediencia civil, es un mensaje muy potente que no sabemos dónde va a llegar, pero a mí me parece que tiene mucho potencial comunicativo, como hecho, digamos, ¿no? Al margen de que de momento ya son 20 o 25 países los que hay un nodo de gente que se está organizando, con que tenga impacto en 2 o 3 a mí me vale, porque puede generar una ola que no sabemos dónde va a llegar y que creo que es muy interesante
Porque si la ciencia, entre comillas, baja al barro y hace desobediencia civil, esto va a legitimar esa desobediencia civil, va a hacer que los gobiernos se lo piensen 2 o 3 veces a la hora de hacer más o menos caso a estos informes del IPCC, que caen en la moderación completamente, pero así todo no les hacen ni puñetero caso. Entonces, bueno, este movimiento de Scientist Rebellion, que se puede buscar el manifiesto, la convocatoria de huelgas, de encierros que pretenden hacer del 4 al 9 de abril, con una acción contundente el día 6, esperemos que en muchos países, yo de esto creo que sí que os recomiendo encarecidamente que os busquéis información, que se lo hagáis llegar a quien creáis que en la comunidad académica, universitaria puede hacer algo con esto, porque cuanta más ola generemos con esto, pues nunca sabemos, ¿no?, a dónde puede llegar esa ola. Y 2 cosas más ya para acabar, ¿no? Si hay una receta para atajar, yo creo, este problema del binomio clima-energía que tenemos, que es, o sea, terrorífico, ojalá no supiera yo las cosas que sé de clima y energía, pero me iría más tranquilo. Todas pasan por atajar otra gran crisis, que es la crisis de la desigualdad económica. Es decir, no hay ninguna solución, desde mi punto de vista, que pueda permitir ejecutar una transición medianamente bien orquestada si no hay una expropiación, podemos llamarle como queramos. Por ejemplo, la única cosa que yo salvaría, y la salvaría siempre, de la propuesta del Green New Deal, es precisamente que se basa en ese proyecto del New Deal de Roosevelt, que lo que hizo fue poner unas tasas del 90% a las grandes fortunas, y con ese capital se podría hacer una transición mejor, y sobre todo se mandaría un mensaje que también, casi diría, sociológicamente, lo tenemos que mandar, porque si no hay mucha gente que mira a los movimientos ecologistas y dice, bueno, esto es una preocupación de burgueses, de gente con la barriga llena, que no se preocupan porque tienen la vida resuelta, y no, es al revés. Es decir, lo que estamos poniendo sobre la mesa es que las cosechas se van a ir volviendo más inseguras, que el clima estable va a desaparecer, que la energía también vamos a cada vez tener menos estabilidad en ese sentido, y que llegados a este punto, atajar esa desigualdad económica es la única manera de que quien sea, pues José, el fontanero de tu barrio, no te diga, bueno, pero yo si Elon Musk con un vuelo emite lo que yo emito en toda mi vida, ¿por qué me tengo que dejar yo de comer el chuletón al punto imbatible, ¿no? O sea, es difícil explicar esto si no hay una yo creo que para mí es casi, te diría, que la primera de las crisis que habría que atajar, porque si no, las otras dos no van a encontrar esos apoyos que necesitarían para fraguar propuestas que sean realistas. Y nada, yo acabo ya con 2 ideas, ¿no? Y es que una de las ideas que teníamos con el tema del otoño es que el otoño siempre ha sido también una estación en la que el clima se vuelve un poco más complicado y en el que la energía mengua. Y esta es literalmente la situación de nuestra civilización. O sea, con lo cual, haciendo un poco homenaje a los versos de Benedetti que tienen ahí en el final del artículo, que luego fue un poco el que dio pie a hacer este ensayo, pues aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos escombre a todos y a todos. Bueno, pues un placer también para mí el acompañar a Juan y a Yayo esta tarde y gracias a Contexto por acogernos en su taller, ¿no? Taller es una palabra hermosa. Necesitamos talleres para trabajar en varios planos. El taller de Contexto pues es un taller intelectual. El trabajo que han hecho Antonio y Juan es un ejemplo muy bueno también, ¿no? de ese trabajo en común en taller que al final pues se ha plasmado en este libro. Necesitamos ese tipo de talleres de colaboración. Algunas ideas primero, luego os contaré un poquitín de lo que he escrito en el prólogo, pero algo más en general también en torno a los otoños, ¿no? Y el otoño de la civilización.
Bueno, una de las asociaciones que la gente que venga del mundo de la historia, la historiografía, seguramente habrá hecho, pues es también hay un libro, si no recuerdo mal, de Huizinga, un medievalista así muy, muy importante, que escribió sobre el otoño en la Edad Media, ¿no? Enseguida nos resuena con el título del libro, y tiene interés también porque Huizinga lo conocemos la gente de historia seguramente por eso, pero yo creo que a un público más amplio lo que llevó sobre todo fue otro gran estudio que hacía, que se llama Homo Ludens. Es el clásico, digamos, de el estudio del juego, el papel del juego en la vida humana, en el establecimiento de vínculos, en el sentido de la vida, ¿no? Homo Ludens es un libro precioso y como es del autor también de ese otoño, pues juntar las dos cosas también nos apunta a un camino interesante, ¿no? Porque otro de los asuntos que venimos señalando desde hace mucho, ¿no? Desde los movimientos ecologistas, es que sin esa transformación, sin esa metamorfosis, ¿no? del sentido de la vida, ¿no? hacia algo que nos dé pues formas de vida buena, que no dependan, ¿no? de este sobreconsumo de energía y de materiales. Sin eso pues no tenemos nada que hacer, y precisamente ahí esa dimensión del juego pues puede ser muy, muy importante, ¿no? En el otoño, por otro lado, esto lo apuntaba también Yayo antes, ¿no? Si nos fijamos, hay bastantes tipos de árboles en los cuales en el otoño, cuando caen las hojas, ¿no? En árboles de hoja caduca, los brotes nuevos ya están ahí. O sea, hay un pequeño brote, ¿no? En el mismo momento en que el árbol se está desprendiendo de sus hojas del año pasado, ¿no? Y eso es efectivamente pues el anticipo de lo que luego vendrá, ¿no? como un rebrote de vida, ¿no? Por otro lado, pues nos podemos preguntar con Antonio y Juan, ¿no? Si el otoño lo tenemos que pensar en términos así de una concepción más cíclica, ¿no? del tiempo, y estar anticipando la primavera de esa manera, aunque también seguro que no soy el único que estos días está otra vez pensando mucho en el invierno nuclear. En fin, tenemos ahí un actuar sobre las estaciones de esta civilización que tiene aspectos pues muy, muy sombríos, ¿no? El tener que estar ahí recuperando nuestra reflexión de los años 80 sobre inviernos nucleares es algo bastante tremendo, ¿no? De crecimiento y las palabras que podemos emplear para eso, como se preguntaba ahora Juan. A lo mejor una que emplea Nate Higgins, ¿no? que es un economista a quien también seguimos bastante. Él habla de en inglés es gran simplificación, en castellano sería mejor sencillez, yo creo, ¿no? La gran sencillez, así con mayúsculas. Es parece el título de un tratado chino sobre la vida buena, ¿no? La gran sencillez. También eso pues igual nos da alguna indicación interesante. Y bueno, por daros pues un par de aspectos de lo que he desarrollado en el epílogo. Decíamos, necesitamos talleres, ¿no? Talleres también para elaborar conocimiento, para interpretar lo que nos sucede. Claro, si pensamos en este mundo desquiciado en el que nos encontramos, pues hay aspectos que nos vemos con mucha facilidad, ¿no? Los aspectos que los seres humanos en general, y no solo los seres humanos, ¿no? También los monos y los grandes simios, somos muy sensibles a la desigualdad, por ejemplo, ¿no? Enseguida nos llama la atención y le prestamos mucha atención. Por ahí, enseguida, pues somos también muy sensibles a los fenómenos de poder, de abuso de poder, y hay mucho de eso, claro, y en este mundo sacado de quicio en el que nos encontramos. Pero hay también un aspecto de
de desajuste, inversión cognitiva, ¿no? Un aspecto de conocimiento, un encontrarnos, ¿no? en un entramado de ideas y creencias que es una dimensión, yo creo, también muy central, ¿no? Del por qué, para explicar pues, cómo hemos podido llegar a este desastre, o sea, cómo estamos al borde de este abismo, sabiendo todo lo que sabemos, habiendo acumulado tanto conocimiento, diciendo que nos encontramos en sociedades del conocimiento. Entonces, por eso los talleres como este de contexto, ¿no? de elaboración de esas ideas y creencias, ¿no? de crítica y elaboración, pues son muy importantes. Y yo es un poco alguna de las cosas que sugiero en el epílogo, lo he llamado epílogo desde el mundo al revés. Y luego se titula también La psicosis como normalidad. Psicosis, bueno, en sentido figurado, no me refiero a una psicosis individual, sino que parto de la definición que da la Organización Mundial de la Salud de la psicosis, ¿no? Que textualmente dice: se caracterizan por anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Las psicosis suelen ir acompañadas de alucinaciones y delirios, ideas persistentes que no se ajustan a la realidad de las que el paciente está firmemente convencido, incluso cuando hay pruebas de lo contrario, ¿no? Esto que a escala individual pues nos parece un trastorno grave, yo creo que describe bastante bien, así en esa textualidad de la Organización Mundial de la Salud, la relación con la que la visión del mundo que se ha acabado imponiendo, el problema enorme que tenemos con ella, ¿no? Es un mundo al revés, en buena medida, donde se normaliza el delirio, ¿no? Y donde nuestra vida está como sometida a un proceso de inversión, ¿no? Es como si arriba fuese abajo, derecha fuese izquierda, adelante fuese atrás, como si todo estuviese cabeza abajo. Se puede rastrear cómo hemos podido llegar hasta aquí. Yo lo vengo intentando así en estos últimos tiempos, y creo que tiene un papel importante y que nos atañe además especialmente a la gente que hemos estado pues, en estos decenios últimos, ¿no? En los movimientos ecologistas y en los movimientos sociales críticos pues, más ampliamente, porque ha habido como un par de momentos en los cuales hubiéramos tenido que prestar más atención, asimilar algo más de las propuestas que estaban haciendo pues, algunos investigadores e investigadoras, ¿no? Como ya habéis visto por las intervenciones de Yayo y de Juan, pues los textos que están en este libro intervienen, ¿no? Hay más dimensiones en el libro, pero intervienen también en ese debate clave que estamos realizando ahora y en este momento tan singular de la historia humana, que se refiere a qué tipo de cambios, transiciones o revoluciones o metamorfosis necesitamos para intentar evitar lo peor, no ya para conseguir el mundo de jauja que no está en nuestro horizonte, sino para intentar evitar lo peor, ¿no? Transiciones hacia sociedades que sean viables, y especialmente ahí pues las transiciones energéticas, ¿no? Dentro de ese binomio energía-clima al que ellos ya se han referido, ¿no? Y yo creo que hay como varios momentos, y yo me refiero en el prólogo sobre todo a dos, que en los últimos decenios, digamos, ponían sobre la mesa un cuerpo de conocimiento que nos ha costado mucho medio empezar a asimilar. No solo a la sociedad en su conjunto, que más bien se ha conseguido, digamos, pues orillar, ¿no? Echar a un rincón de nula visibilidad esto, sino incluso los movimientos ecologistas, que hubiéramos tenido que estar más atentos a ello, ¿no? Se puede hablar de un momento Georgescu-Regen, ¿no? Refiriéndonos a quien fue en los años 60-70 uno de los mayores, un economista de origen rumano que trabajó en Estados Unidos, bueno, en Rumanía primero y luego en Estados Unidos, también en Francia, una época de su vida. Un economista que es quizá quien mejor encarna el cambio de perspectiva de lo que luego hemos llamado, él lo llamaba bioeconomía, se le puede llamar economía ecológica, como hace mucha gente después. Es de los forjadores de lo que hubiera tenido que ser un verdadero cambio de paradigma en los 70, ¿no?
Pero no fue así, no solo porque hubiera, como de hecho fue el caso, ¿no? Pues una fuerte reacción que podemos llamar neoliberal para simplificar, neoliberal simplificando las cosas y que al final nos llevó pues, por otros caminos, no solo porque hubiera esa oposición organizada desde dentro, por ejemplo, de las facultades y los departamentos de economía, ¿no? que la hubo, ¿no? Es un debate, es además pues un debate crucial, ¿no? En la historia de las ideas, en el terreno de la economía, pero porque más allá de eso, la idea básica que él proponía, ¿no? Que es el que tenemos que considerar, ¿no? Que las sociedades y los sistemas económicos son entrópicos en todas las dimensiones de su funcionamiento, es tan difícil de asumir que ni siquiera lo hemos visto bien desde los movimientos ecologistas, ¿no? Y de hecho yo creo que eso sigue siendo el no haber entendido bien sobre todo los aspectos que se refieren a la entropía de materiales, ¿no? Es lo que nos lleva hasta hoy, por ejemplo, con un debate pues, bastante distorsionado sobre transiciones energéticas, lo que pueden dar de sí las fuentes renovables de energía, qué hacemos con las renovables de alta tecnología que quieren desplegarse ahora por todo el territorio. Todo eso tiene su raíz en una mala comprensión de lo que estaba proponiendo Georges Courregen en los años 70, sobre todo en un libro clave que se publica en el 71, que es La ley de la entropía y el proceso económico, ¿no? También estábamos este año pasado pues, revisándolo con ocasión de su el 50º aniversario de la publicación. Ese es un momento de un debate fallido, ¿no? Y se puede ver bien volviendo a algunos textos de los años 70. Ya digo, un debate fallido no solo para la sociedad en general, que por desgracia sí, sino incluso también para los movimientos sociales críticos, ¿no? Y luego yo creo que hay otro momento de debate fallido más cercano, que se le podría llamar el momento peak oil, ¿no? O el momento del pico del petróleo. Es cuando en la segunda mitad de los años 90, ¿no? Antes estaba hablando de los primeros años 70, en la segunda mitad de los años 90 se pone sobre la mesa con fuerza también elementos de conocimiento a partir de cosas, igual que en el caso de Georges Courregen, pues hay precedentes, acompañantes, ¿no? Pero es en la segunda mitad de los años 70 con varias publicaciones así muy sólidas cuando se pone sobre la mesa la cuestión del agotamiento progresivo de los combustibles fósiles, empezando por el petróleo. Y de nuevo ese es un debate que no se lleva bien, no solo por la sociedad en general, que igual aparta, orilla, cancela, ¿no? A los geólogos, los físicos, los ingenieros que están intentando llamar la atención sobre eso, sino también por parte de nuestros movimientos, ¿no? Es como una continuación, ¿no? de esa mala comprensión de algunas cosas básicas que tienen que ver con la termodinámica básica. Entonces, el no haber captado bien eso, pues nos explica una parte de lo que nos ocurre hoy y de las dificultades que tenemos para encarar nuestra situación real, ¿no? Una parte de las ilusiones renovables, por ejemplo, pues tiene que ver con ese asunto. Y bueno, eso es un poco lo que desarrollo con alguna cosita más en el epílogo del libro. Y quizá pues con esto ya pasamos, ¿no? al debate general. Bueno, pues vamos a tener que autogestionar, me imagino, el debate, así que quien quiera comenzar... Bueno, vamos a empezar. Vale, una y otra detrás. Bueno, a mí me preocupa mucho el hecho de que cuando los datos son innegables, entonces ha florecido dentro del ambiente político, básicamente en la extrema derecha, un movimiento de, bueno, si los datos no te gustan, mejor mira estos datos alternativos, ¿no? Es decir, la verdad no es absoluta. Se veía muy bien en esa peliculita de No mires arriba, era muy divertida. Entonces, si los datos no te gustan, decía Trump, ¿qué calentamiento global? No mires tanto al termómetro. Esto me parece. Me asusta el hecho de que políticamente la extrema derecha sea capaz de explotar
el miedo de la gente, las explicaciones sencillas y la confianza que puede tener mucha gente en que una mano fuerte resolverá la situación, porque creo que en el fondo las élites piensan que, desde luego, las élites lo tienen clarísimo cuál es la situación. Entonces es posible que en un futuro de gran agitación social, violencia, inmigraciones masivas, piensen, va a hacer falta mano dura. Y entonces aquí están las fuerzas de extrema derecha preparándose para detenerlo. Eso me preocupa mucho. Pues no eres el único, estoy seguro. No, de hecho, una cosa que sí me gustaría comentar a lo que has dicho, que estoy completísimamente de acuerdo. Hay un texto, de hecho, en el libro que se llama El crecimiento del fascismo o el fascismo del crecimiento, porque precisamente pone un poco el énfasis en eso, es decir, nos pueden manipular, nos pueden sembrar de bulos porque no tenemos asumidos unos límites que están ahí y que si conseguimos hacerlos muy visibles, pues se les cae el cuento. Es decir, yo creo que la batalla cultural no es la única, pero desde luego para mí también coincido con Yayo, que creo que yo la pongo al máximo nivel porque creo que es la única que puede desarmar este tipo de recetas populistas, de dextropopulistas, que además todas beben un poco de eso, ¿no? Porque hay una anécdota que también no está en ningún artículo de este libro, pero sí en otro que publiqué, ¿no? Imaginemos que de repente hay en el Amazonas, por poner un ecosistema concreto, 10 civilizaciones y 9 se adaptan maravillosamente a su trozo de ecosistema que les ha tocado y hay una que no. ¿Cuál sobrevive de las 10 a largo plazo? Ninguna, porque las 9, digamos, que se adaptan han sido conquistadas, acabarán siendo conquistadas por la que no se adapta, y la que se expande porque no puede evitarlo, cuando le llegue el inevitable choque contra los límites va a ser la que peor preparada va a estar. Y esa es la historia de nuestra civilización. Por eso yo de verdad que creo que la palabra de crecimiento sí que tiene un potencial muy potente de explicar que bueno, nada crece eternamente y que ahora tenemos que asumir eso. Y si de alguna manera hay una prueba de que esto es así también, hace poco, con la historia de la ampliación del aeropuerto de Barcelona, hubo una tribuna del lobby de los empresarios catalanes que literalmente titulaban en el artículo "Cuidado contra los que hacen apología del decrecimiento". Es decir, ya empezamos a ser prototerroristas, ¿no? Entonces, pues bueno, igual yo creo que por ahí es como más fácilmente podemos desactivar a este tipo de proyectos y sobre todo también con lo de la desigualdad económica, que creo que sin eso no hay nada. Hay una persona... Sí, ahí detrás primero. Primero había detrás, luego aquí, y luego ya nos organizamos como podamos. Pero hay una chica allí detrás que sí. Bueno, buenas tardes, os agradezco la exposición. Pues llevo un tiempo ya preocupada por este tema. Digamos que de forma intuitiva, ¿no? Yo percibía desastres medioambientales, problemas varios, ¿no? Entonces, bueno, he visto medios, libros, redes, he visto vídeos, con chavetas, etcétera, pues he estado leyendo y investigando un poco el tema, ¿no? Y hay una cosa que me cuando profundizas un poco, ¿no? Pues lo vamos, ¿no? O sea, es decir, tienes sentimientos un tanto, como diría yo no estoy en ese plano, apocalíptico, ¿no? Entonces yo lo que quise saber, ¿por qué hablo de escepticismo o por qué hablo de esperanza? Vosotros afrontáis estudio biológica, por eso digamos a ver, quería hacer tranquilidad a la hora de entender a comunicaciones, etcétera, y sobre todo pues se liga bastante a nosotros, a los Valladares, a Miguel Chavala, a Trauco, toda esta gente que está realmente golpeada y preocupada por estos temas medioambientales, ¿no? Entonces, pues dices, ¿cómo afrontarlo, no? Porque dices, no, es un poco duro. ¿Con qué lado del escepticismo vosotros? Yo no sé si como hay muchas manos levantadas merece la pena que vaya interviniendo la gente, porque si no nos vamos a comer nosotros todo el tiempo y luego intentamos contestar, si os parece bien. ¿Estabas? Sí. Gracias por un poco por desbrozar este mundo tan negro. Como supongo que tenéis
mucha más información que yo. Os quería dos preguntas y una tercera, Yayo. Sería sobre si el nuevo orden mundial que se impuso en los años 80 Thatcher y Reagan, ahora con la guerra cambia, o cómo intuís un poco vosotros el futuro. No sé, que no tenéis una bola, cómo intuís el futuro en cuanto al orden mundial. La segunda, ¿cómo situaríais ahí la clase trabajadora, trabajadoras en ese contexto, y las clases más desfavorecidas o las migraciones? Y luego, allá yo te quería preguntar, la gente que hemos estado en el movimiento antinuclear a finales de los 70-80, como hemos hablado de las centrales nucleares, no nos cabe en la cabeza que Iberdrola sea una empresa verde, que esté pintada de verde. Entonces, no se puede denunciar por publicidad engañosa. Ahora es probable, como la Unión Europea ha dicho que es verde, a lo mejor no, pero lleva 3 años diciendo que es productora de energía verde, y tiene una central nuclear como la de Almaraz, que en todo el proceso, desde que se extrae el uranio hasta los desechos, no tiene nada que ver con verde. Entonces, ¿es posible denunciar desde vuestra organización Ecologistas en Acción por publicidad engañosa a esta compañía para que no sea verde, sea marrón? Nada, gracias. ¿Estabas tú, parece? ¿Tú habías pedido la palabra? Sí, había pedido, pero no, creo que voy a esperar y os escucho. Vale. Y yo ahora ya el orden lo tengo perdido. Yo ya no sé quién va. También hay 3 manos levantadas, 4, o sea que autogestionados como queráis. Mira, quería preguntar, bueno, ya ha salido el tema y creo que todos somos conscientes que las élites mundiales pues tienen conciencia del problema. Nosotros vivimos en Occidente y sabemos pues, que los gobiernos occidentales pues tienen su acción bastante constreñida por los poderes que tienen las grandes corporaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos otra referencia por la cual no estamos muy acostumbrados, que es China, que sí que tiene de momento pues a las grandes corporaciones contenidas por el poder político. Pero vemos que quema carbón para obtener electricidad y no tiene ningún reparo en ser uno de los mayores emisores del planeta. ¿Qué podemos esperar en el futuro de China, de ese despotismo ilustrado? ¿Qué pasa con China? Vale, muchas gracias. Vale, yo creo que el diagnóstico creo que está bastante claro de que estamos jodidos, ¿no? Si queréis los informes del IPCC, bueno, si una vez la interpretas es que vamos a la mierda, ¿no? En las próximas décadas vamos a ver la muerte masiva de personas, ¿no? De seres humanos, millones de personas van a morir, ¿no? Por la falta de materias básicas, ¿no? La falta de los fallos de cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos ahora, no? Algunas personas, cada vez más, estamos viendo que la única alternativa que nos queda es pasar a desobediencia civil, ¿no? Pues sabemos históricamente que es la forma más eficiente de conseguir un cambio social, una transformación social como la que necesitamos. Y por eso, desde Extinction Rebellion y desde Rebelión Científica, estamos convocando para hacer movilizaciones a principios de abril. Pero mi pregunta es, si estamos jodidos, ¿no creéis que deberíamos destinar todas nuestras energías para realmente conseguir una movilización social que haga cambiar las cosas? Como vosotras que tenéis un altavoz mediático, ¿no creéis que deberíamos volcarnos, difundirlo y ir a todas a ello? ¿O cómo lo veis? Gracias. Vale, ¿queréis que un par de preguntas más y luego... Vale, pues 2 más, y luego ya tenemos que responder, que si no se nos va a olvidar. Sí, pero... A favor de la estaba refiriéndose antes porque había hecho el empresariado catalán respecto al crecimiento cuando se planteó la creación del aeropuerto de Barcelona. Hay una frase mucho más bonita de estos días del anterior director de la vanguardia, Maurice Carroll, que dijo que lo que no se podía aceptar era que hubiera una transición sin crecimiento. Yo tenía dos interpretaciones. Primero, hay una cosa muy curiosa, y en parte lo habéis planteado, que es la contraposición que ahora tenemos entre ciencia y tecnología. Es decir, por un lado la tecnología parece con caracteres mágicos, por otro lado la ciencia, que supuestamente para ayudar a la tecnología, es la que te dice que no. Es decir, queremos que la tecnología nos diga que podemos viajar a la Luna y Marte, la ciencia te dice que viajar a la Luna y Marte no vas a poder sobrevivir allí. Eso por un lado. Y luego
luego la otra cosa a la que se ha referido es esta cosa yo creo que tan peculiar de esta sorpresa que seguimos teniendo de cómo, pese a todos los datos científicos y digamos, elementos de la termodinámica, los economistas, que se quieren científicos y culturales de la ciencia, siguen, los economistas convencionales, que forman el 90% de los economistas, siguen absolutamente impertérritos en concepciones generales de su ciencia en relación con lo que sucede, ¿no? Como si su modelo se aplicara a un mundo que es al fin y al cabo un mundo químico y biológico. La última. Yo, por hacerle el escrito, escrito para tomar el puesto a partir de un diferente conocimiento, existe algún escenario en el que, gracias a iniciativas individuales o colectivas que lo realizan en pequeña escala, se puede ayudar a mejorar esta transición o hacerla, como ha dicho Juan, más leve o más suave. Pues tenemos buena faena. ¿Quién quiere abrir? ¿Perdón? Si no, vale, luego, el tema de la esperanza. Hay una frase que seguro que se la voy a robar a Yayo, porque igual le iba a decir ella, que es la de Naomi Klein, ¿no? De que el miedo solo paraliza si no sabes hacia dónde tienes que correr. Con lo cual, si sabemos un poco hacia dónde deberíamos estar yendo, el miedo es positivo. El miedo nos ha evitado caernos por un precipicio, el miedo nos ha evitado ser devorados por un animal salvaje en otras épocas. Entonces, el miedo gestionado bien podría ser una herramienta positiva y creativa, igual que lo es la rabia, ¿no? Una cuestión de gestión emocional que ahí es donde está complicado, porque tenemos unos auténticos destructores de emociones, que son, yo creo, los medios de comunicación actuales, que tergiversan todos estos mensajes que se podrían mandar y que podrían ayudar a hacer una transición mejor. Y lo dejo aquí si queréis y seguimos repartiéndonos preguntas. ¿Tenéis? Bueno, pues venga, alguna de las preguntas que han sido muchas, ¿no? Yo creo que deberíamos, esto lo hemos venido viendo y señalando, yo creo, estos últimos años, deberíamos hacernos cargo, aunque es difícil de asumir, hacernos cargo de que las élites hoy, las élites económicas, las élites políticas, en parte, en la medida que están subordinadas a las primeras, tienen un proyecto exterminista. Ese es otro término que podemos recuperar de los debates sobre, de la última fase de la Guerra Fría. Lo propuso Thompson, ¿no? El gran historiador británico y uno de los dirigentes de aquel movimiento ecopacifista, ¿no? de los 80. ¿no? Él decía, tenemos que pensar en términos de una civilización exterminista, ¿no? en aquellos momentos. Yo creo que lo que están haciendo hoy las élites, pues no se puede, hay que caracterizarlo probablemente con esos términos tan duros, porque como habéis dicho un par de personas, pues tienen efectivamente más información que nosotros, podrían hacer otras cosas con esa información, pero en parte porque están funcionando dinámicas sistémicas que son muy poderosas y que nos cuesta también a veces ver, ¿no? Necesitamos también análisis de cómo funciona el capitalismo para entender algunas de las cosas que suceden, en parte por eso y en parte también por todo ese fenómeno, ¿no? de independización progresiva de las élites en toda esta fase de capitalismo neoliberal que tenemos detrás, pues de hecho, objetivamente no se puede creo ya pensar en otros términos, no hay que ser ingenuos en ese terreno, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que el tipo de perspectiva positiva que consideran estas élites incluye destruir, aniquilar, asesinar a la mayor parte de la humanidad, no hablar de otros seres vivos con los que compartimos la biosfera, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir elaborar eso políticamente, que no es muy fácil, no es muy sencillo, ¿no? El título de un libro de Terry Eagleton de hace unos años es Esperanza sin optimismo. Yo creo que eso también puede ser una buena forma de abordar una parte
no podemos, yo creo que la idea básica tendría que ser no autoengañarnos y al mismo tiempo ser capaces de desligar en parte la acción colectiva, la acción política, la construcción política de los objetivos así instrumentales más inmediatos. Ya no podemos luchar solo porque pensemos que vamos a vencer. No hay que perder de vista la necesidad de intentar vencer, pero no podemos vincular de esa forma, instrumental, ¿no?, nuestra acción con los resultados de nuestra acción. Necesitamos ser capaces también de actuar porque hay que hacer las cosas, no porque pensemos que racionalmente tenemos muchas perspectivas de ganar, ¿no? Entonces, y eso es posible hacerlo si cultivamos un poco más dos aspectos, ¿no? Uno es la construcción colectiva, el trabajar para construir comunidades, construir redes, organizarnos. Al final pues es algo tan básico como eso. Todos los movimientos sociales y políticos lo han sabido, construir en común, y por otro lado desarrollar pues una dimensión que puede llamar espiritual, si queréis, para abreviar, que generalmente los hemos tenido muy desatendida, ¿no?, desde los sectores de la izquierda. De hecho suscita todavía fuerte rechazo por parte de bastantes sectores, ¿no?, de compañeros y compañeras nuestras, ¿no?, que dicen, ya está, sus misticismos, ¿no? Misticismo es una palabra, es un término negativo clave, ¿no?, desde esa óptica. Y sin embargo necesitamos también ser capaces de construir formas, eso lo ha hecho una parte de los movimientos ecologistas, lo han hecho bastante bien, construir lo que se puede llamar pues, formas de espiritualidad laica, que básicamente son maneras de sentirnos, de vivir conectados con lo viviente, más allá de nuestros pequeños grupos humanos, ¿no? Bueno, diría eso. Y luego, algo también en relación con la pregunta sobre los economistas, ¿no? Claro, eso es un asunto muy tremendo, ¿no? Si hay historiadoras, ¿no?, en el siglo XXIII que miran hacia atrás y se preguntan cómo pudieron hacer estas cosas, pues al gremio de los economistas les resultará lo más enigmático probablemente de todo, ¿no? Porque se ha desarrollado, yo antes evoqué un poco pues, ese episodio, ¿no?, alrededor de Gerbescu Regen, pero se podría de hecho establecer como otro momento clave, más reciente, que nos da un poco de idea del nivel de indigencia intelectual y de miseria sociopolítica del gremio, mayoría del gremio de los economistas, ¿no? Todo ese sector que sigue funcionando, ¿no?, bajo la teoría económica del marginalismo neoclásico, que no es que en sí misma sea así de despreciable, si la pudiéramos acotar en las poquitas cosas para las que sirve un poco, ¿no? Pero claro, considerar eso como... Entonces, para que, fijaos el caso tremendo, no sé si se ha prestado la atención que merece, ¿no? Uno de los economistas clave en toda esta historia, si pensamos en ecologismo, economía ecológica, clima, ¿no?, desastre climático, uno de los economistas clave en eso ha sido William Nordhaus. Nordhaus es uno de los cabezas de los capitostes de esta escuela dominante de la economía. Cuando era muy joven es de las fuerzas de choque contra Gerbescu Regen, contra el informe sobre los límites del crecimiento de 1972. O sea, en los años 70 es de los que estaban elaborando contra esos esfuerzos, ¿no?, por abrir los ojos y mirar arriba, si queremos recobrar también, ¿no?, el título del Don't Look Up. Pues un Nordhaus muy joven está en eso. Luego, en los años 90 sobre todo, y en lo que sigue, empieza a desarrollar modelos, los modelos integrados de economía y clima, que se convierten en ortodoxos, ¿no?, a partir de esa teoría marginalista neoclásica. Desarrolla estos modelos y de hecho le dan el llamado Premio Nobel de Economía
en 2018 se lo dan por eso. Ha hecho el trabajo clave en economía para entender cómo qué hacer frente al calentamiento global, ¿no? Entonces el resultado, ¿no? el desenlace que arrojan, ¿no? esos modelos integrados de Nordhaus, por los cuales recibe el llamado premio Nobel, premio, entre comillas, el premio Nobel de Economía en 2018, esos modelos indican que el óptimo económico hacia el que tenemos que orientarnos es una subida de 4 grados sobre las temperaturas preindustriales para finales del siglo XXI. ¿No? Ese es el óptimo económico, ¿no? Donde los equilibrios de los mercados y los diferentes intereses alcanzan pues, la mejor armonización, ¿no? Esa locura, porque con 4 grados seguramente no habrá seres humanos para contarlo, o si los hay, pues será un resto de humanidad reducida a condiciones infernales en la Antártida y poco más, ¿no? 4 grados es lo que le da a este hombre y la cultura dominante le da el premio Nobel por eso, ¿no? O sea, eso nos da la medida de la desconexión con la cual estamos funcionando con respecto a lo más básico de todo. Por desgracia, pues, por eso digo que fue fatídico el desenlace de esas peleas, hubo luchas sociales y políticas importantísimas, pero también intelectuales en los 70, y por desgracia el desenlace de esas peleas de los 70 fue este Nordhaus en 2018 con su premio Nobel, diciendo la humanidad será exterminada, pero suponemos que quedarán ordenadores haciendo negociación de alta frecuencia, ¿no? A 4 grados que seguirán ahí aumentando el valor capitalista, ¿no? O sea, es así de loco, pero es tal cual. Bueno, pues alguna cosa más sentido por esto de los economistas, ¿no? Claro, es que el asunto es nuestra economía, o sea, esta economía convencional, con todas estas cuestiones que está planteando Jorge, el gran problema es que se ha convertido o ha calado en el sentido común normal de las personas y se ha convertido en una especie de religión civil. Ya había dicho Polanyi que el capitalismo desregulado era lo más parecido a un fundamentalismo religioso, ¿no? Pero lo cierto es que la dinámica del crecimiento, la reducción, la consideración de valor en términos estrictamente monetarios hace que se interiorice una especie de mirada religiosa, que eso sí que es una religión, que defiende que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y ahí tenemos un problema enorme, porque es lo que nos encontramos constantemente. Ahora mismo enlace un poco con lo que estabais planteando alguno, de si podíamos denunciar a Iberdrola por publicidad engañosa. O sea, yo pertenezco a Ecologistas en Acción y nosotros denunciamos todo aquello que creemos que tenemos la posibilidad de ganar. Porque la estrategia o la denuncia política, como si la pierdes, se vuelve en una cosa contraria. Entonces tienes que denunciar cuando tienes posibilidades de ganar. Pero fijaos, por ejemplo, que ahora mismo hemos ganado una sentencia, después de 14 años, ya se ha dicho que hay que demoler la marina isla de Valdecañas, y tenemos al PSOE de Extremadura hostigando, insultando de una forma absolutamente tremenda, porque lo que se defiende es la cultura de la impunidad que está instalada, es decir, la política de hechos consumados. Y si lo que hay detrás es el tema del dinero, todo, insisto, merece la pena ser sacrificado, ¿no? En esa locura, yo me estaba acordando ahora de un artículo maravilloso que escribió en un número de una revista que coordinaba Federico Aguilera Klink. Escribió un artículo maravilloso Alberto Fernández Liria, que anda por aquí. Carlos, mira, está aquí, ¿no? No, pero no te había conocido. Pues ese artículo, que a mí me pareció excelente, venía a hablar de cómo la psicopatía o los problemas de salud mental, él se consideraba o se manifestaba contrario o apartar a las personas que tenían este tipo de problemas dentro de la sociedad. Es decir, que la reclusión en centros, él decía de una forma muy graciosa, excepto si son economistas convencionales. Probablemente sí que habría que apartarlos y dejarlos completamente separados del resto. Y yo coincido bastante, porque es que me parece un problema, ¿no? Y me parece además que es una especie de enfermedad brutal, de locura, de delirio. Es decir, en este tiempo en el que a cada persona que hace una crítica al modelo, digamos, tecnológico, se le llama inmediatamente magufo, o sea, para magufada, la de la economía convencional.
Eso sí que es una magufada, el pensamiento mágico a un nivel brutal, ¿no? Con respecto a la esperanza, además de añadiendo a lo que había señalado Jorge del libro de Eagleton, yo quería también recomendaros un libro de Joanna Macy que a mí me parece que es bastante significativo, ¿no? Es un libro que se llama Esperanza Activa y que lo que hace es criticar una idea de esperanza falaz, que es la idea de menudo marrón, alguien lo resolverá, ya se inventará algo que se resuelva, y sin embargo llama la atención a una forma de entender la esperanza que es que pasa primero por reconocer con claridad y mirar cara a cara en dónde estamos. Es decir, no obviar ni el dato ni el reconocimiento de la situación que atravesamos. Tratar de esbozar o de plantearte hacia dónde se podría caminar. Es decir, establecer un horizonte de deseo que pueda ser compatible con la situación material que tenemos y a partir de ahí ponerse en camino. Entonces, en ese ponerse en camino se está prefigurando una forma de construir de forma totalmente distinta, ¿no? Y eso lo enlazo con la pregunta que hacías tú del qué hacer. Yo creo que la desobediencia civil es clave, es un instrumento clave que además ha funcionado en muchos momentos de la historia. Creo que tampoco se puede obviar intentar que gente decente y que tenga las cosas claras alcance ciertas posiciones de poder, sabiendo que llegar a posiciones de poder para nada garantiza tener el poder, pero ofrece alguna posibilidad también de disputa, de hegemonía cultural que no siempre se aprovecha, ¿no? Pero me parece que eso es crucial hacerlo. Y el tercer elemento tiene que ser el ponerse a construir balsas. Es decir, Jorge lo ha dicho algunas veces, si cuando se está hundiendo el Titanic, en lugar de poner a 4 ricos en cada balsa, se hubiera empleado en los últimos momentos para buscar todo aquello que flotara y hacer que cuanta más gente se salvara mejor, pues a lo mejor no había muerto ni toda la gente más pobre ni tanta gente. Entonces creo que es momento de construir balsas y para construir balsas la comunidad es clave, es decir, desarrollar cuestiones comunitarias. Y yo os voy a decir una cosa, no por daros envidia, ¿no? Es decir, yo a lo mejor camino al colapso, pero sé que voy súper bien acompañada. Y es más, he aprendido de alguna gente que me enseñó, ahora estos días se están haciendo las presentaciones del libro de homenaje a Ramón Fernández Durán, y yo, por ejemplo, de Ramón aprendí que era perfectamente compatible sentirse a salvo con saber que se avanzaba hacia un nivel de destrucción absolutamente tremendo, ¿no? Y ese sentirte a salvo lo haces porque has construido un marco de comunidad en donde sabes que sola, desde luego, no te vas a quedar, ¿no? Es decir, yo creo que sobre todo son momentos para no estar solas. Y ahí creo que hay una clave también fundamental, digamos, para buscar esa mirada distinta, ¿no? Y en ese buscar qué hacer, es decir, involucrarse en proyectos comunitarios que sirvan, no solamente porque haciendo cosas pequeñas se puedan resolver determinadas necesidades, que a veces es claro, ¿no? Sino porque en una cultura tan absolutamente individualizada y fragmentada, el hacer cosas en común, desde una cooperativa energética hasta, yo qué sé, cualquier tipo de cosa que hagamos en común, proporciona la posibilidad de reaprender lo colectivo y de desarrollar, digamos, conciencia del poder popular, del poder que podemos tener y del éxito de poder hacer cosas en común. Y a mí eso me parece clave, ¿no? Tiene también mucho de taller. A mí hay una canción, en todas, que me encanta, de Silvio Rodríguez, que establece como una especie de plan político de un partido de sueños que dice él, y uno de los elementos que dice es instalar talleres donde reparar alas de colibríes, ¿no? Imaginaros lo que puede ser reparar un ala de colibrí. Y ahora lo que estamos haciendo es reparar mecanismos tremendamente sutiles y frágiles como son los de las relaciones entre las personas y también las relaciones con el resto del mundo vivo. Por tanto, creo que tiene también mucho de taller, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí por si van a ponernos... Pues un par de cosas que se habrán quedado igual de algunas preguntas, que creo que me habéis dejado las mejores. El tema del futuro y los choques de civilizaciones. Joder. A ver... Yo creo que nos tiene que preocupar poco, relativamente, lo que ocurra más allá
obviamente tenemos que mirar todo el proceso, ¿no? Pero tenemos que centrarnos en cosas que al menos podamos manejar, porque si no esto ya nos desborda. Yo al menos es mi sensación y estoy muy de acuerdo en que hay que generar experiencias de éxito, se les podría llamar, colectivas, que además el sistema ha sido muy listo. Y por ejemplo, British Petroleum, la petrolera británica, fue la que popularizó y instigó el concepto de huella de carbono personal, no por casualidad, sino para que nos estemos peleando entre nosotros y nosotras a ver si tú contaminas más que yo o yo contamino más que tú, porque no sé qué. Y realmente ahí lo que hay que hacer es una enmienda a la totalidad del sistema. Y en el caso de China, que habría tantas particularidades ahí, que yo tampoco soy ni mucho menos una persona excesivamente experta en esto, pues yo lo que creo que hay que hacer es, entre comillas, dejarles hacer su propio camino, buscando cooperación, porque si no, no estamos a tiempo ya de carreras de ningún tipo, ni de políticas de bloques, y aunque los matices culturales y políticos de los distintos proyectos pues pueden hacer que cada uno tire más por un lado, tire más por el otro, es que no tenemos otra opción que yo optaría, por eso creo que lo he mencionado antes, ¿no? Hay un libro muy bonito del tema del crecimiento, que es el del universo, que habla de eso, de que hay diferentes soluciones y que no vamos a poder, entre comillas, no debemos quizá preocuparnos tanto por lo que se decida a cientos de miles de, o sea, decenas de miles de kilómetros, porque igual lo que tenemos que hacer es crear comunidad aquí, lo más próximo que podamos. Luego, del tema de lo de, claro, el colarse ahora o evite aglomeraciones, que es un poco también el debate a veces, ¿no? Es decir, hay que simplificar ya en la vida individual de cada uno de nosotros y nosotras, y a la vez intentar aguantar la suficiente fuerza y energía como para poder cooperar en lo que comentaba aquí mi compañero, que obviamente es de Extinction Rebellion, y se lo ha notado. Y en el fondo es que todo suma, es decir, la desobediencia civil suma, la batalla comunicativa suma, hay gente que igual no tiene la disposición física o incluso de energía o de economía en ese momento como para arriesgarse a ponerse en primera línea, pero lo que sí que creo que es verdad que es vital es entender que sin ese elemento de desobediencia civil quizá yo creo que no hay nada que hacer, porque el poder ha funcionado siempre como que nos tiene, entre comillas, atenazados un poco con ese miedo, peleándonos entre nosotras y nosotros, los medios de comunicación nos manipulan, y si no hay una demostración de fuerza organizativa, cooperativa, que tenga también un componente de desobediencia civil, a mí no se me ocurren historias que puedan formar, ¿no? que puedan además, al margen de tiempo que tenemos, que no es que sea muy amplio, como que creo que tampoco es el margen de tiempo que tenemos ya para seguir, ¿no? A ver, no sé si está Miguel por ahí. 5 minutos más, ¿no? Vale, pues dos preguntas, a ver, 3, 4. Madre mía, ya está. A las chicas que han hablado menos. Venga, va. Lo mío es una pregunta, es una reflexión. No, simplemente es aportar un poco al debate respecto a lo que habéis dicho de los talleres. Creo que no es solo importante los talleres intelectuales, que son muy importantes porque tenemos que desaprender lo que se nos ha enseñado y volver a aprender, sino también los talleres físicos. O sea, somos, en 2 generaciones se ha perdido todo lo que durante milenios han sabido hacer nuestros antepasados. Una que me parece que es fundamental, porque ninguno queremos vivir un futuro en el que no tengamos ningún tipo de energía o no tengamos como los avances tecnológicos que nos hacen la vida más fácil, aunque sí que tendremos que renunciar a algunos, pero sí que es verdad que creo que en ese decrecimiento vamos a tener que aprender a ser más autosuficientes comunitariamente. Entonces, yo soy de un pueblo muy pequeño y he aprendido de mis abuelos y de mis tías que la comunidad hace el poder, y
y que durante los tiempos más duros de la posguerra en mi pueblo nadie pasó hambre porque la forma de organización que se tenía por las características del pueblo, de la comarca y del sitio, era una organización completamente comunal, nadie tenía horno en casa, existían 2 hornos del pueblo que se mantenían entre todos y se usaban todos, nadie hacía matanza individual, se hacía 1 o 2 matanzas comunales y se repartía todo lo que se generaba, y así se mantenían todas las familias del pueblo, incluso aquellas personas que llegaban de fuera pidiendo porque recorrían los caminos y no tenían dinero, y dentro del propio pueblo tenían organizado a qué familia le tocaba aquella semana acoger una noche a los que llegaban pidiendo, ¿no? Entonces me parece importante que para mirar al futuro también miremos a lo bueno que existía en el pasado.